pues todos han dicho en líneas generales que evidentemente el candidato es Nicolás Maduro, no hay tiempos para cambios, ¿no?, en este sentido. Mientras que por el lado de la oposición tenemos a María Corina Machado con la inhabilitación y entendemos que esta inhabilitación no va a cambiar, pero aún así este sector continúa trabajando en pro de esa candidatura, en lugar quizá de estar pensando en cuál va a ser la estrategia para ir a esas elecciones con un plan B. O a lo mejor se tienen ese plan y no lo sabemos, pero también he visto que quienes en redes sociales, como Garrido, por ejemplo, el gobernador de Barinas, decía, bueno, es momento de pensar en otra figura, también son señalados y acusados por otros miembros de la oposición, diciendo que están favoreciendo al gobierno, que hay que mantenerse en la candidatura de María Corina Machado. Entonces, ¿hasta qué punto se trata de poner los pies sobre la tierra o qué es lo que está pasando, ¿no?, también dentro del campo opositor? Mira, la política son realidades. La fantasía, los sueños, los deseos se los dejamos a la religión. ¿Cuál es la realidad en este momento? Objetivamente, María Corina no va a competir en el proceso electoral. Eso es una realidad. El gobierno ya resolvió ese problema. Y el candidato del gobierno es Nicolás Maduro. Eso está allí. No, yo no veo otro escenario. ¿Qué queda entonces? Bueno, del sector de la oposición, bueno, ese sector seguirá enfrascado en eso. Es lamentable porque eso va a generar desesperanza, va a generar, bueno, abstención, que eso es lo que juega el gobierno. Al gobierno le conviene que María Corina siga en esta situación que está planteada, como ella dice, hasta finales cuando vaya a inscribirse en el CNE Que no pueda. y no pueda. Entonces, bueno, vamos a desperdiciar cuántos meses en esto. Entonces, el otro sector de la oposición, donde nos incluimos nosotros, Avanzada Progresista, estamos buscando la posibilidad de crear un gran acuerdo de centro, el centro político del país, para presentarle una opción a los venezolanos, una opción que nos incluya a todos. ¿Y cómo hacer para que esa opción además tenga el favor de los ciudadanos? Porque también cuando uno lee las redes sociales, también los ciudadanos tienen esperanza en esa candidatura. Bueno, no en líneas generales, pero hay 2 millones de votos que obtuvo María Corina en una primaria. Lo que pasa es que eso va a pasar como pasó con Guaidó. Eso tuvo su tope, su momento, y después empieza a decaer. Y ahorita me he estado dando cuenta que está la candidatura de María Corina, comienza a darse cuenta que no hay posibilidades de que ella sea candidata. Y eso entonces empieza a alejar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, yo escuché, ejemplo, a Bertucci, que se lanzó de candidato presidencial, pero él dijo que si había un gran acuerdo, no tenía problema en declinar su candidatura. Igual lo hizo Brito. Compañero Brito, sí, de Venezuela. Sí, tiene un nuevo proyecto, sí. Entonces, bueno, hay que buscar, sentarse en una mesa, discutir. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando en el 2006 Teodoro Pekov, Manuel Rosales, Julio Borges empezaron la campaña, bueno, y a mitad de campaña se sentaron en una mesa y decidieron quién era el mejor candidato, que por cierto fue Rosales. Yo creo que nosotros podemos buscar una metodología que nos lleve a reunir alrededor de una candidatura la gran mayoría del país. Además, ese es otro de los argumentos que sostienen muchos sectores políticos, llegar a un gran consenso para conseguir el candidato más adecuado para la transición. Otro de los términos que tanto se ha hablado, pero que no termina quizá de cuajar o de darse, de concretarse. Claro, porque hay muchos, estos que son el extremo de la oposición, que dice, bueno, el gobierno les va a imponer un candidato. No, nosotros tenemos que escoger un candidato, pero un candidato que garantice que primero ganar, después que haya una transición y le entreguen el gobierno, y después que pueda gobernar para todos los sectores, que empiece a resolver los problemas, porque vamos a ir a un proceso electoral para seguir en la confrontación. ¿Y cuándo vamos a atender a la gente? ¿Cuándo vamos a atender el salario de los trabajadores, las pensiones de los viejos? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de los niños que no están yendo a la escuela, del problema de la alimentación de nuestros niños? Entonces yo creo que eso hay que empezar a atenderlo. Entonces alrededor de un proyecto de país, bueno, y el que mejor lo encarne, y le digamos entre todos, mire, nosotros podemos ponernos de acuerdo en brindarle a la población una opción, pero una opción cierta. Porque también la población resiente eso, que mientras la oposición está buscando su candidato, su consenso, salen cada día nuevas candidaturas, otras mueren y nacen otras, bueno, los problemas siguen allí. Y por otro lado, el gobierno pues también anuncia giros en su política económica, acuerdos con otros países, pero el tema de las sanciones continúa allí y también digamos, los discursos han ido polarizándose, pues ha sido más fuerte también el tono
de algunas figuras del gobierno, lo cual también está creando pues expectativa dentro de la población de cómo va a terminar este año 2024. Se han elevado el tono en las conversaciones con Estados Unidos, se han levantado de la mesa. ¿Qué va a pasar si retornan nuevamente las sanciones en abril? Vamos a estar peor. Entonces, una población que ya siente que no ha visto resultados de ningún tipo en materia económica, que se anuncie que podamos ir a un retroceso y que vengan más sanciones o un ajuste más fuerte, es difícil. Los jóvenes están pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Migramos? Son muchas las preguntas que hoy tiene la familia venezolana. Mira, yo creo que Estados Unidos se ha equivocado totalmente con la política hacia Venezuela. Mientras mayor pobreza haya en este país, más dependencia del gobierno, del Estado. Más migración, que y tampoco más migración. Otro de los temas. Entonces el gobierno, bueno, nos quedaremos 10 millones de venezolanos en este país, por cierto, la mayoría adultos y bien mayores, porque la gente va a seguir emigrando. ¿Y a quién le conviene eso? Entonces, si tú abres económicamente el país, generas empresas, generas empleo, le das oportunidad a estos muchachos que están estudiando, el país comienza a desarrollarse y eso ayuda a la situación política, porque ya tú no vas a depender del gobierno, vas a depender de tu trabajo y eso te da independencia política. Mientras tú sigas presionando a la población mediante las sanciones, que son sanciones que van, lamentablemente, que quien las paga son los más necesitados, bueno, el gobierno va a seguir allí. No es forma. Además, eso está estudiado sociológicamente, eso no es nuevo. Mientras los pueblos son más oprimidos, más dependientes del Estado y menos cambios políticos hay. Cuando las clases medias se desarrollan, hay ingresos, hay posibilidades, es que se dan las transformaciones políticas. Entonces, el llamado que uno también le hace al gobierno de los Estados Unidos, bueno, que vea de verdad cómo nos va a ayudar. Porque, como dicen los mexicanos, no me ayude, compadre, si nos van a volver a poner las sanciones, que por cierto no perjudican en nada al gobierno. Yo no he visto a Nicolás Maduro haciendo cola para poner gasolina, en lo absoluto. Entonces, que me digan a mí en qué nos ayudan las sanciones a los venezolanos que queremos superar esta tragedia. Por eso seguimos y decimos que esas sanciones deben ser eliminadas, que nos den la posibilidad a los venezolanos de resolver nuestros problemas. ¿Y cómo los vamos a resolver? Así, organizándonos por la vía democrática, por la vía del voto, que yo soy de los que dice que sí es posible derrotar al gobierno y derrotarlo con fortaleza. Y bueno, y plantearle al gobierno, ¿por qué no? Vamos a llegar a un acuerdo de transición, ¿por qué no un gobierno compartido? No es que vamos a salir de todos los ministros. Por cierto, cuando Chávez ganó las elecciones, dejó creo que 3 ministros de Caldera y se hizo allí una transición en la parte económica. Nosotros podemos tomar ese ejemplo. Y yo siempre pongo el ejemplo... Lo que llaman cohabitar. Bueno, es que eso de cohabitar también lo han convertido en una palabra obscena. ¿No? Pero en otros países es un Pero término, es que bueno, eso es normal que en se política. utiliza. Lo que es diálogo, lo que es la colaboración, la cohabitación, eso es normal. Ministros de diferentes colores, diferentes tendencias. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos hablando. ¿Cómo piensan entonces construir ese cambio? ¿De qué se trata esa propuesta de transición o de elegir un candidato de consenso? Además, ¿cómo lo lograrían? Porque son muchos todavía partidos, candidaturas. Es difícil ese tema de reunificar a la oposición y, como decíamos, la población no puede seguir esperando, ¿no?, a que lleguen soluciones o que llegue un proceso electoral para que lleguen esas soluciones. Las soluciones tienen que llegar ya. ¿Cómo van a ser? Pausa y volvemos.